¿Te has percatado que Susaku nunca ha dejado atrás el día que mató a su padre? ¿No te has preguntado cómo y por qué Susaku llegó a la conclusión de que entregar su vida por el bien común era la perfecta expiación para sus pecados? ¿Sabes realmente por qué Susaku niega unirse a Zero y su rebelión? Si te has elaborado alguna de estas preguntas y no has tenido una respuesta satisfactoria, no te preocupes. Hoy vamos a responder a cada una de ellas y a otras más que quizás tengas, porque analizaremos a Susaku a través del MBTI. Vamos a mirar el mundo de Code Geass desde la mirada de Susaku para comprender su manera de pensar. Bienvenidos a otro capítulo de esta serie de análisis MBTI de Code Geass. A petición de ustedes, este capítulo tiene como protagonista a Susaku, uno de los mejores y más complejos personajes de Code Geass. Agregaría que es uno de los más incomprendidos, pero francamente, después de pasar un tiempo en el fandom de Code Geass, creo que pocos entienden a todos los personajes de esta serie, y eso incluye a los más queridos. Al igual que el video pasado, será un análisis a partir de las funciones cognitivas, y me concentraré en momentos concretos de la serie. Ya tocará en otro video un análisis dedicado a su apasionante viaje, que si te interesa ese o los próximos análisis MBTI, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas de nada. Por el momento, yo soy Alice, y en los siguientes minutos te explicaré por qué Susaku Kururugi es un ISFJ. Pero primero, ¿qué es el MBTI y por qué diablos debería importarte un análisis MBTI de Susaku? Si ya has visto mi video sobre Sisi, deberías ser capaz de responderme esta pregunta, pero si eres nuevo en el canal o tienes una peor memoria que la de Dory, entonces quédate porque lo repasaremos. El MBTI es una herramienta de autoconocimiento que clasifica a las personas con base en criterios que evalúan la forma en que las personas perciben el entorno y toman sus decisiones. Por tanto, el MBTI nos ayudaría a entender los esquemas mentales de los personajes de Code Geass, ya que nos revelaría cómo y por qué hacen las cosas. El MBTI establece 16 personalidades y cada una de ellas cuentan con 8 funciones, de las cuales usamos 4 conscientemente. Dichas funciones en conjunto constituyen nuestro modo de pensar e interpretar el mundo, creando métodos para darle sentido y reaccionar ante él. Cada una de estas 4 funciones no las usamos igual, hay unas que están más desarrolladas que otras y por ende se pueden ordenar así. 1. La dominante, que es la función que prima en el desenvolvimiento de nuestra vida diaria. 2. La auxiliar, que es la función que, tal y como su nombre lo indica, ayuda a la dominante y entre ambas se complementan y se apoyan. Tanto la dominante como la auxiliar son las funciones que nosotros tendemos naturalmente a usar. 3. La terciaria, que es la función que no se emplea del todo pero no es extraña de usar. Y 4. La inferior, que es la función que rara vez se utiliza y de hecho se evita usarla ya que es incómodo hacerlo para nosotros. Tanto la terciaria como la inferior se pueden entrenar y llegar a ser de gran utilidad. Las funciones cognitivas de los ISFJ son sí, fe, ti y ne. Son las mismas funciones, solo que ordenadas de distinta manera de los ESFJ, que es el MBTI Type de Shirley Fennett, y que ya le llegará su turno de brillar en esta serie. Si recuerdan mi análisis de Sisi, que prácticamente sirve como un análisis de un INFJ insano, habrán notado que los INFJ y los ISFJ comparten 2 funciones cognitivas en la misma posición, fe y ti. Resalto esto porque se ha tipificado a Susaku como un INFJ insano. De hecho, hay dudas al respecto de cómo tipificar a Susaku. Tal parece que es un personaje complicado de clasificar y los fans no tienen ni idea de qué hacer con él. ¡Qué raro! Pero entonces, ¿cómo estamos seguros de que Susaku es un ISFJ? Porque tiene un sí dominante. Sí, o sensación introvertida, es una función cognitiva perceptiva que recoge y procesa información del mundo externo mediante unos criterios subjetivos. Esta información es concreta, no abstracta, que es el tipo de información con el que trabajan Ne y Ni. Sin embargo, sí se enfoca en hechos, experiencias y detalles del pasado porque las dota de una importancia personal. Usa esa información para compararla con la actual y, a partir de este contraste, los ISTJ y los ISFJ juzgan, actúan y toman decisiones. Observen que Susaku maneja un referente distinto para evaluar el presente en cada temporada. Para la primera es la invasión de Britania a Japón. Él explica a Kallen que Zero encara la realidad de la misma forma equivocada que su padre en aquel entonces, es decir,
Para Suzaku, Zero y Genbo Kururugi son dos hombres egoístas que no ven ni les importa el daño que provocan sus acciones, porque se obstinan en alcanzar sus objetivos. Para la segunda temporada, el referente es la masacre de la zona administrativa de Japón. La escena de la reinauguración de la zona administrativa la vemos desde la perspectiva de Suzaku. Ese breve flashback del episodio 22 de la primera temporada no es un detalle gratuito, es un recuerdo de Suzaku. Él está pensando en eso porque está fijándose que las condiciones de aquella vez se están reproduciendo de nuevo y, a sabiendas de cuál fue el resultado, toma la decisión de dejar ir a Lelouch y a todos los ceros a fin de que no se repita aquel desenlace. Así pues, la función sí guarda en la memoria las experiencias pasadas que creen que pueden servirles de lección, de ayuda o de utilidad en el futuro. The look in his eyes. I know that look. The look of torment that comes from bottling up a lie. A ver, párame el carro ahí. ¿Cómo que él tiene la mirada de tu padre? Genbo fue asesinado cuando ni siquiera habías tenido tu primera eyaculación. ¿Cómo recuerdas su mirada después de tanto tiempo? ¿Puedes recordarlo? Sí, él puede recordarlo. Los ISFJ recuerdan expresiones faciales particulares o detalles con precisión de anteriores eventos años después si los ha impresionado mucho. Y no les tengo que convencer que el asesinato de Genbo fue un hecho que impactó en la vida de Suzaku. En mi análisis de Sisi, les dije que Ni es una función que os orienta hacia el futuro. Ni es la función dominante de los INFJ y los INTJ, los cuales son los MBTI types de Sisi y Lelouch, respectivamente. Por tanto, si Lelouch vive en un futuro que todavía no existe, Suzaku está anclado en el pasado. Pero no me malinterpreten, no estoy afirmando que todos los INTJ y los ISFJ llevan así su vida. Estoy haciendo alusión específicamente a Lelouch y Suzaku, de ahí que me haya referido por sus nombres y no por sus MBTI types. Focalizándome en Suzaku, quien es el objeto de este video, hay que tener en consideración un dato pequeñito, pero que es muy importantito. Suzaku está traumado. Sospecho que sufre de trastorno de estrés postraumático, no obstante no soy psicóloga, por lo que no puedo sostener esa afirmación. Menciono esto porque este dato se traduce como un uso insano de las funciones cognitivas y eso se reflejará en este análisis. Y Suzaku no es el único. Code Geass es un festival de MBTI types poco saludables. La propia Sisi, que inauguró esta serie, es una INFJ insana. Si ustedes prestaron atención a mi análisis, ella, además de estar presa en un loop Ni-Tip, hace un uso inadecuado de su Ni. ¿Cómo se comporta un Ni insano? Pues los INFJ en ese caso trazan estrategias a largo plazo en aras de una visión idealista distorsionada o de su beneficio personal, lo que los lleva a deshumanizar a las personas y a tratarlas como herramientas para sus planes. Normalmente en la ficción los villanos ejercen un uso insano en sus funciones cognitivas. Sahir, el antagonista de la tercera temporada de La Leyenda de Korra, es un excelente ejemplo de un INFJ insano. El objetivo del Loto Rojo tiene tanto sentido en la realidad práctica como en la conexión a Ragnarok. Sisi quería morir y para concretar su deseo usó a Mao, a Charles y a Lelouch. Ahora bien, ¿cómo es un ISFJ que hace un uso insano de sí? Es alguien estancado en el pasado en el sentido de revivir experiencias negativas anteriores una y otra vez. De ahí que muchos antagonistas ESFJ e ISFJ consagren sus vidas a cazar a aquellos que les hicieron daño para obligarlos a pagar. Scar de Fullmetal Alchemist Brotherhood, por ejemplo, en vez de seguir adelante con su vida tras haber sobrevivido a la guerra civil de Ishbal, está tan absorto en la masacre de su pueblo que convierte la venganza en el único motivo de su existencia. Esta es la misma situación que se encuentra Suzaku en R2, que está tan resentido contra Lelouch por haber asesinado a su amado Eufemia, que se las arregla para vigilarlo personalmente ante el regreso de Zero, a quien intenta desesperadamente atrapar cuando están en batalla. Así pues, Suzaku y Scar condenan a Lelouch y a los alquimistas respectivamente, negándoles el perdón. Y en el caso de Suzaku es tanto a su viejo amigo como a sí mismo, porque no se ha perdonado por matar a su padre. Y esto me lleva al siguiente punto. La función auxiliar de los ISFJ es sentimiento extrovertido o fe, que es una función evaluativa que toma como marco de referencia la ética objetiva y juzga las situaciones y toma las decisiones
con arreglo en el impacto que vaya a tener en el grupo social y las personas involucradas. No es necesario en el sentido estricto del término que las personas con un fe dominante o auxiliar acojan este marco, sino que adopten una postura frente a él, o lo rechazan o lo aceptan. Spoiler alert, Suzaku desde luego lo acepta. Esto es lo que impulsa a los ISFJ a priorizar las necesidades y emociones de los demás antes que las suyas propias, de modo que cuando los ISFJ están recibiendo la información del mundo, Fe actúa como un filtro interno a la hora de procesarla, lo que los conduce a tomar decisiones usando como criterios la armonía grupal y los valores que cohesionan a la sociedad. De ahí que los ISFJ tiendan a evadir el conflicto, es algo que detestan. No es de extrañar entonces que Suzaku rechace tan fervientemente la violencia y le brinde la opción de rendirse a sus rivales antes de proceder a entrar en batalla con ellos. Sí, lo que quiere Suzaku es que todos estén y se sientan bien. Él valora la inteligencia interpersonal por sobre todas las cosas. Y siempre que Fe esté en una posición auxiliar, Ti está en una posición terciaria. En mi video pasado de Sisi pudieron ver que la función de Ti se localizaba detrás de Fe, que era la función auxiliar. También les dije que era una función perceptiva. Lo siento, es una función evaluativa. ¿Y qué hace Ti o pensamiento introvertido? Bueno, en posición terciaria pone en perspectiva a los INFJ y a los ISFJ, llevándolos a replantearse sus actos, haciéndolos reflexionar si han obrado con lógica o por convención social. Esto ayuda a los ISFJ y los INFJ a racionalizar sus acciones, debido a que pueden analizar las cosas de una manera objetiva. Fe y Ti trabajarán en equipo para que las decisiones que tomen los ISFJ y los INFJ tengan sentido, al menos para ellos mismos, y puedan adaptarse en función de sus objetivos. Irónicamente, esto le dificulta a los ISFJ y a los INFJ percatarse cuando están siendo irracionales. Ya que las funciones cognitivas siempre trabajan juntas al mismo tiempo, me gustaría analizar una situación del anime que hallo pertinente para explicar cómo cooperan Fe y Ti. Estamos en el 2010, año en el cual empezó la invasión a Japón. Suzaku asesinó a su padre para impedir más derramamiento de sangre inocente. Él no acepta como suyo este acto vil porque no comulga con los principios que tiene, y esto le acarrea un grave conflicto interno entre lo que es y lo que hizo. Este asesinato no lo puede definir, él no es un asesino. ¿Qué puede hacer para redimirse? Pues, si fue egoísta, actuará por una razón generosa. Suzaku quitó una vida por el bien mayor y dará la suya propia por lo mismo para compensar la pérdida. Por tanto, en el episodio 18, cuando le ordenan retener a Zero, mientras esperan que les disparen, él obedece sin dudar, no porque es un soldado descerebrado que sigue órdenes sin cuestionar ni porque es ingenuo. Él sabe que lo ejecutarán junto con Zero. Su fe le dice a Suzaku que este sacrificio mantendrá la armonía social y restaurará la paz para Britannians como Elevens. Y no morirá más gente. Y su Ti convalida esto. En concreto, Ti determina que esta es la línea de acción correcta, a su vez que Suzaku piensa que esto purgará su culpa y reparará el error que cometió a los 10 años. Todo en uno. Claro, Suzaku está dejándose en el tintero la posibilidad de que surjan otros grupos rebeldes, así como está asumiendo que la organización de los Caballeros Negros se disolverá una vez que su líder sea eliminado. Pero es la lógica interna. En este caso es la lógica de Suzaku. Y cuando Ti se combina con Si, los ISFJ suelen darle muchas vueltas a conversaciones y sucesos del pasado. Noten que Suzaku a menudo se esfuerza por entender la lógica detrás de las acciones de las personas con que interactúa. ¿Por qué Eufemia mató a los japoneses si estaba interesada en ellos? ¿Por qué Lelouch está lleno de maldad? ¿Por qué Lelouch usó sus guías en mí? Por dar algunos ejemplos. Ya con esto es hora de que prosigamos con la última función cognitiva. La función inferior de los ISFJ es NE, o intuición extrovertida. Es una función perceptiva, por tanto, recauda información del mundo exterior y busca patrones y relaciones, por lo que NE se ocupa de rastrear y explorar las posibilidades, oportunidades y opciones abstractas, para seleccionar solo aquellas más acertadas. En posición inferior a los ISFJ y a los ISTJ, les cuesta más conectar con el mundo y seguir las ideas. A ellos les aterran las posibilidades porque les generan dudas. De ahí que los ISFJ y los ISTJ sean considerados como tradicionalistas y conservadores, pues prefieren apostar por lo seguro y resguardarse en su zona de confort, antes que arriesgarse a innovar su modo de hacer las cosas.
Esto explica por qué Suzaku se adhiere al plan de cambiar el sistema existente desde adentro y no destruirlo. Analicemos una situación y veamos cómo trabajan todas esas funciones. Episodio 4 de R1. Suzaku acaba de ser rescatado por Zero en mitad de su ejecución. Zero le ofrece a Suzaku unirse a él. ¿Qué pasa por la mentecilla de Suzaku? Sí le comunica que Zero usó una táctica tramposa, afirmó tener consigo gas venenoso y amenazó con dejarlo salir si no liberaban a Suzaku, lo cual ponían en peligro a los Britannians que asistieron a la ejecución. Sí además le trae a Suzaku recuerdos de Vietnam, es decir, de la invasión a Japón. Suzaku observa que Zero es un tipo egoísta y mentiroso que justifica los medios a través del fin, y en ese sentido lo compara con su padre, cuya terquedad diezmó al pueblo japonés en aquella época. Esto lo pone en conflicto con su fe, que no puede aprobar de ninguna manera los métodos de Zero. Y aunque existe la mínima posibilidad de que la rebelión de Zero triunfe, para entonces muchísimas vidas se habrían perdido, y esa no sería una victoria. Sune duda que el plan de Zero valga la pena, de suerte que Suzaku se voltea y le dice a Zero: «Lo lamento, Zero, tu rebelión no es factible ni ética. Gracias por salvarme y por considerarme para tu plan de mierda, pero yo paso». También tengan presente que Suzaku hace un uso insalubre de su sí, así que será más tosudo y reticente que un ISFJ sano. Normalmente los arcos narrativos de los personajes se concentran en desarrollar la función cognitiva más débil, en este caso sería Ne. Sin embargo, yo siento que el arco de Suzaku es un arco de autodestrucción, y lo que veríamos sería cómo él accede a la personalidad del superego, aunque eso no quita que al final Suzaku aprendió a abrirse ante nuevas posibilidades y cambiar su forma de hacer las cosas. Como sea, no puedo afirmar con seguridad que cuando Suzaku se le ocurrió drogar a Kallen para forzarla a decir lo que deseaba oír, estuvo en un grip. Creo que eso es, como ya mencioné, una manifestación de un lado oculto de él. ¿Y qué rayos es un grip? Bueno, eso lo tendrán que averiguar en mi próximo video, en que Rolo será el siguiente en ser analizado. Muchas gracias por llegar aquí. Eso ha sido todo. Espero que hayan podido conocer a Suzaku un poquito más y del mismo modo espero que hayan aprendido y disfrutado de este análisis. Si les gustó el video pueden darle like y recomendárselo a sus amigos que son fans de Suzaku o que quieren entenderlo. Si son fans de Code Geass, del MBTI o que están interesados en la personalidad ISFJ. Es malo destripar la trama de Code Geass a quien no haya tenido ocasión de verla, pero es peor morir y no haberla visto. Y quizás este análisis los motive. Si les interesa ver más contenido así, no duden en seguir el canal. Nos estamos leyendo. ¡Adiós!